Como se lo contamos el lunes en el programa, durante el último trimestre del año pasado, los proyectos de inversión contemplados hasta 2019 subieron 2,1% a 54.633 millones de dólares, explicados principalmente por el sector de energía y minería. Queremos saber las implicancias de estas cifras y para eso nos acompaña Orlando Castillo, gerente general de la Corporación de Bienes de Capital. Orlando, gracias por estar nuevamente en Agenda Económica. Gracias por invitarme nuevamente. Cada 3 meses tenemos su visita ya desde hace un tiempo, porque es por cada trimestre que la Corporación de Bienes de Capital nos muestra cómo están las cifras de proyección en cuanto a los proyectos de inversión. Y lo que muestra la cifra es eso, que de acá a 2019, en diciembre, para ser más específico, los proyectos a 2019 crecieron 2,1% a casi 55.000 millones de dólares. Lo que muchas personas se preguntan en la casa, por lo menos nos hacemos la pregunta acá en Agenda Económica, es si esto es un alza puntual o es el comienzo de una tendencia. ¿Cuál es el análisis que tienen ustedes? Bueno, ese incremento se refiere básicamente a la comparación con el trimestre anterior, con el que nosotros habíamos medido al final de septiembre. Y yo diría que lo que muestra es que de alguna manera la desaceleración desde el punto de vista de los proyectos de inversión ha tendido a estabilizarse, digamos. Ya no hay una profundización de la baja sostenida que estábamos teniendo por más de 24 meses, digamos, de la proyección de inversiones. Yo diría que estamos ya en un piso, digamos, que permitiría pensar que no debería haber un deterioro mayor. Hay que verlo como una buena señal. Yo diría que es una buena señal y debería irse confirmando en los trimestres siguientes, digamos. Ya tenemos por lo menos 3 trimestres en los cuales la cifra no ha ido deteriorándose y ha ido marginalmente recuperándose, pero por lo menos no deteriorándose más con respecto a lo que habíamos tenido años anteriores. Ahora, en el detalle, ustedes señalan que este incremento se debe a inversiones que se están materializando pero que se estaban anunciadas o proyectos que aumentaron su presupuesto. No hay gran cantidad de proyectos nuevos que hayan ingresado al catastro. Claro, porque si nosotros hacemos una comparación con estas cifras son a finales del año pasado, 31 de diciembre del 2015. Si nosotros hacemos una comparación con el 31 de diciembre del 2014, no hay un incremento significativo de proyectos. Perfecto. Estamos hablando de cerca de 1.100 proyectos que están monitoreados permanentemente por nuestra corporación. Y a misma cantidad de proyectos, hoy día lo que nosotros estamos viendo que hay un mejoramiento con respecto a la estimación a los 5 años, con respecto al trimestre anterior. Ahora, con respecto al año pasado, al año 2014, todavía estamos en el total en una cifra menor a la que tuvimos proyectada a fines del 2014, que es una cifra menor cercana al 10%, que no es menor. Es coherente con lo que usted mencionaba, que habíamos visto el último informe, constantes bajas, caídas en los proyectos proyectados para el próximo quinquenio. Correcto. Entonces, claro, uno comparado 2014-2015 ve una baja de un 10%, pero mirado el último trimestre ya ve que hay como un pequeño incremento que permite de alguna manera observar que esta baja no ha continuado, por lo menos los últimos 2 trimestres. De hecho, este aumento de 2,1% en los montos de los proyectos se debe principalmente a un proyecto energético, Cielos de Tarapacá, absolutamente, si no me equivoco, sí, que es una inversión cercana a $1.000 millones y también la expansión o continuación de un proyecto minero Cerro Colorado. Esos dos son los que explican principalmente esta 2,1. Particularmente podrían explicar esa diferencia, digamos. Ahora, si uno lo mira ya en el contexto más general, minería, comparado a 2014-2015, tuvo una baja de cerca del 30%, pero que fue compensada por el sector energético cerca del 30% también. Sobre todo el proyecto de energía renovable no convencional. Una buena parte, casi el 70% de esa cartera son proyectos de energía renovable no convencional. Por lo tanto, ahí yo diría que una suerte de compensación muy importante para poder, digamos, de alguna manera minimizar los efectos que tuvo en las cifras globales en la minería. Ahora, desde el punto de vista de actividad económica propiamente tal, sí, la gente que está muy vinculada al mundo de la minería lo notó de manera muy fuerte, digamos. No necesariamente se refirió a la área energética, digamos. Pero ahí, desde el punto de vista de la cifra, hubo una compensación. Orlando, pasemos ahora al año específico, 2015. ¿Lo evalúa como un año donde lo que se venía viendo en 2014 de detención de inversiones se terminó de llegar a un piso y que de aquí no bajaríamos más? ¿Así podríamos hacer un balance de 2015 en cuanto a los proyectos de inversión?
El año 2015, claro, fue un año donde más bien se constató la desaceleración. Ya si nosotros veníamos con un nivel de inversión creciente, tuvimos un pic por ahí por los años 2012, 2013, pero ya el nivel de crecimiento que estábamos teniendo en la inversión en proyectos fue disminuyendo hasta el nivel más bajo que tuvimos en el 2015, que comparado 2015-2014, vuelvo a insistir, hay un deterioro en la proyección a 5 años de 10%, pero en el año propiamente tal fue de 5%. Por lo tanto, ahí llegamos al nivel máximo en términos de inversión. Más bien se constata la desaceleración. Ahora, pero también de alguna manera nos indica que ese es como el año probablemente más malo que pudimos haber tenido. O sea, de no mediar situaciones muy complejas a nivel internacional y un deterioro mayor desde el punto de vista de las condiciones internas, el año 2016 no debería ser un año tan distinto al 2015. Por lo tanto, el año 2015 es como, uno puede decir, es como el año más malo que hemos tenido desde el punto de vista del crecimiento de la inversión. ¿Por qué cree que llegamos a un piso en lo que usted se refiere en 2015? Si uno ve, por ejemplo, lo que ha pasado durante 2016, volatilidad grande durante este año en los distintos mercados, sigue profundizándose de alguna manera la caída de los precios de las materias primas. ¿Usted cree que por ejemplo, el primer informe de 2016, en marzo de 2016, podría haberse afectado por estos fenómenos que hemos visto durante la primera parte del año, o como decíamos, 2015 fue un piso y que debería haber una leve aumento o por lo menos una mantención en los proyectos de inversión? Primero hay que llevarlo al contexto de los montos de inversión. Cuando hablamos de 54.000 millones de dólares en inversión privada o 80.000 millones de dólares sumando la inversión pública, buena parte de esa inversión está concentrada en grandes proyectos. O sea, si bien es cierto, tenemos una cartera de 1.000 proyectos, pero hay un 20% de los proyectos que concentran prácticamente todo el volumen de inversión. Y esos proyectos han ido de alguna manera ejecutándose de manera bastante estable, por lo tanto el gran grueso de la inversión se sigue ejecutando de manera estable también. Y la variabilidad se da en los proyectos más pequeños, que son los que entran, salen y se van atrasando. Por lo tanto, si las condiciones tanto externas como internas no varían de manera relevante, este volumen de pocos proyectos pero de gran envergadura no se van a ver afectados, y por lo tanto uno podría esperar de que también la cartera de proyectos fluyera en su conjunto relativamente bien. Ese análisis asusta entonces de todo lo que hemos visto, que el grueso de los proyectos debiera seguir fluyendo relativamente normal a pesar de todo lo que hemos visto. Claro, debería, porque esas inversiones justamente se hacen haciendo consideraciones bastante más de largo plazo, digamos, y no responden a coyunturas muy particulares, digamos, tanto locales como internacionales. Ejemplo, hoy día los proyectos energéticos más grandes se están ejecutando de manera, yo diría que bastante normal. Los proyectos mineros de Codelco también están hoy día siguiendo un ritmo bastante adecuado con respecto a lo que tenían programado. Algunos proyectos de obras públicas también grandes, como las líneas de metro, no sé, también han estado avanzando bien. Por lo tanto, ahí hay una concentración de recursos que frente a condiciones relativamente normales se siguen ejecutando bien, digamos. Ahora, pensando en 2016, Orlando, ¿cómo ve este año? Que siga, como usted dice, fluyendo normalmente, al menos así lo prevé para marzo, y también qué rol juegan las expectativas. ¿Usted cómo ve las expectativas en el sector para seguir manteniendo los proyectos de inversión, para no paralizarlos, para no quitarlos de frentón también? ¿Eso es algo que ya podremos ver este año? Sí, el año 2016 debería, desde el punto de vista de los proyectos de inversión, ser un año bastante parecido al año 2015. Por lo tanto, yo diría que ahí las expectativas, digamos, de los distintos actores se van a calibrar en función de cómo vivieron el 2015, digamos. Nosotros hemos visto cierto nivel de reactivación desde el punto de vista de las empresas socias, por ejemplo, de la corporación, que están tratando de buscar más información, tratando de resolver algunos problemas ya de mercado y enfrentarlos, digamos, de una manera distinta. Por lo tanto, se ve un clima un poquito más dinámico.
También ya se conoce lo que está pasando a nivel internacional y Chile ya de alguna manera se puede comparar de manera mucho más directa con sus vecinos y los inversores también pueden tomar una mejor decisión frente a los climas que ya han ocurrido, digamos, de qué es lo que podría pasar para adelante. Por lo tanto, hay un proceso de decantación que hace que se provoque un efecto de normalización, si lo quisiéramos llamar de esa manera. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que los elementos más estructurales en los proyectos de inversión se han seguido ejecutando, por lo tanto, esos son los que van a movilizar. Ahora, eso no significa que uno vea que aquí el 2016 o los años siguientes se vean las cifras, digamos que hay una recuperación explosiva, claro, ¿no? Por lo tanto, uno ve que por lo menos va a ser un año similar al 2015 y si las condiciones mejoran podría ser levemente mejor también. O como usted dice, por lo menos que sea un piso lo que vivimos en 2015 y no se siga profundizando la desaceleración de la inversión, que lo hemos dicho muchas veces acá en Agenda Económica, es uno de los factores más claros de la desaceleración completa de nuestra economía. Orlando Castillo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Nicolás, por la invitación. Bueno, y con este análisis de cómo se proyectan las inversiones privadas de aquí a 2019, terminamos la agenda de este miércoles. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.